tenemos lo que es el concepto de área neta efectiva. El área neta efectiva de los miembros traccionados debe ser determinado de la siguiente forma. Bueno, esto es algo muy sencillo, donde la área neta efectiva va a ser igual al área neta. El área neta ya hemos aprendido a calcularla. Va a ser multiplicado por un factor U, que es denominado factor de corte diferido. Este factor U, que está en la tabla D31 de la norma ISC 360, depende mucho del elemento, del tipo de elemento, de cómo vaya a estar aplicado y de la geometría, ¿no? Acá tenemos diferentes tipos de casos, que la verdad es algo muy sencillo de aplicar. Son fórmulas, en unos casos ya se tiene directamente el valor, pero vamos a ver con un par de ejemplos prácticos cómo es que se calcula este elemento, ¿no? Bueno, acá tenemos en el caso 1, que es más sencillo, dice 1, donde la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección por conectores o soldaduras, ¿no? Todos los elementos de interacción donde la carga es directamente a cada uno de los elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que se sueldan o se consideran conectores completos. Por ejemplo, ¿cómo podría ser esto? Por ejemplo, algo, ¿cómo podría ser? Que tiene un perfil L y se va a colocar otro perfil L idéntico. Bueno, un poco más grande, ¿no? Cosa que acá todo esto o esté soldado o tengan sus pernas, ¿no? A lo largo de todo el elemento. Todo el elemento. ¿Qué uso se le puede dar? Bueno, no sabría decir, ya que no es muy común, pero puede existir. Entonces, para esos casos es que se considera U1, ¿no? ¿Qué significaría? Que la área neta sería igual al área efectiva. Nada más. El caso 2, que es el caso más común, que todos los miembros en tracción, excepto tubos, porque para los tubos está el caso 5, está el caso 6 también, donde la carga es transmitida por solo alguno de los elementos de la sección, por conectores o soldaduras. Por ejemplo, gráficamente, aquí qué es lo que tenemos. Tenemos un perfil I, donde el alma es la que va a transmitir los elementos, va a transmitir la atracción al otro elemento. A los otros elementos que acá se ven que son unas platinas. ¿Qué otro caso tenemos? Tenemos también el caso del perfil I, pero donde se va a transmitir la atracción por lo que es el ala superior y también el ala inferior, ¿no? Por eso acá vemos una platina debajo del ala inferior y una platina encima del ala superior. Se va a transmitir de esa manera. ¿Qué otro caso tenemos? También tenemos perfiles L, donde se va a transmitir por uno de los dos miembros. Y también tenemos el perfil T. Bueno, acá en este caso falta graficar, pero se va a transmitir por el ala superior, ¿no? Acá debería haber una platina también dibujada. Ahora, vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos un ejemplo muy común. Como comentábamos, tenemos un perfil I. En este caso el perfil va a ser el perfil W12/58. Ahora, algo que debemos entender es que para los perfiles W, perfiles S, etcétera, el primer valor corresponde al peralte del elemento y el segundo valor corresponde
al peso del elemento. Esto es más que todo porque como es un perfil comercial, se puede entender de esta manera. Ahora, tenemos acá la longitud empernada X. Acá tenemos en elevación, tenemos los pernos, 4 pernos, que va a ser la longitud X. Y el centroide de la sección en tracción, que va a ser X igual a 1.03. Ese centroide corresponde a lo indicado en la misma tabla de la norma. Corresponde a lo que hemos visto por acá. En este caso sería este de acá. Ahora, ¿cómo se calcula ese X? Ese X se calcula sencillamente de manera geométrica. O en el caso de que sea un perfil, como en este caso que es rolado, se tiene de tablas. Acá tenemos una tabla que viene en la misma norma. Ahí es ese 360. Aquí tenemos el caso. Tenemos el perfil W 12 por 58. Aquí se ven los elementos que se tienen. A ver, vamos a acercarnos un poco. Ahora, nosotros sabemos que el miembro en tracción va a ser la mitad. O sea, se va a comportar como la mitad. Que va a ser como un perfil T. Ahora, este perfil T, que va a ser la mitad del elemento, viene a ser, si todo va al día 12, la mitad va a ser 6. Y si es 58 es el peso, la mitad del peso va a ser 29. Entonces acá tenemos el perfil W 6 por 29, ¿no? Y acá la misma tabla nos da este valor de acá, que es el centroide. Aquí en este caso el centroide se llama I-bar, que es 1.03 para este caso. Entonces ese valor de Y-bar o I-bar es el que se coloca acá, ¿no? 1.03. Entonces, sencillamente, ¿cómo calculamos el U? El factor U se considera como 1 menos el X entre L. Nada más. Y ahora el área neta efectiva sería el área neta, que es el valor que nos salga multiplicado por este valor U. Nada más, así de sencillo. No hay muchas complicaciones, ¿no? ¿Por qué se considera T? Porque la otra mitad también está en tracción y se va a considerar lo mismo, pero solamente va a transferir la mitad de toda la carga, ¿no? Así de sencillo, no hay mucha complicación. Acá abajo vamos a ver otro caso que tiene que ver con cuando hay soldaduras. Que sería el caso. El caso 3 nos dice todos los miembros en tracción donde la carga es transmitida por soldaduras transversales a solo algunos elementos de la sección. Igual que es muy similar al caso 1, ¿no? Ahora el caso 4 de acá. El resto de casos ya los pueden ver ustedes, que en realidad, como les comentaba, es muy sencillo, es aplicar prácticamente la fórmula. Ahora el caso 4 vamos a ver. ¿Qué nos dice? Planchas, ángulos, canales con soldaduras en bordes extremos, secciones T, doble T con elementos adosados, donde la tensión o tracción es transmitida por soldaduras longitudinales. ¿Qué dice? Ver caso 2 para la definición del X. O sea, esto de acá, ¿no? Donde el X, que es el de X, es el centroide, ¿no? Igual, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en este caso vamos a considerarlo una placa y otro elemento para que va a transmitir la tracción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
tenemos acá las medidas, ¿no? En el caso de acá tenemos que el ancho de la platina va a ser W5, el espesor de la platina va a ser T1.5. Ahora, ¿cuál va a ser ese valor X? X es, recordemos, el centroide, la distancia desde el extremo al centroide. Entonces, ¿cuál vamos a considerar como X? X va a ser la mitad del espesor de la platina. Porque si la platina es 1.5, el centroide es la mitad. En ese caso le consideramos T entre 2, ¿no? Que se calcula, ¿no? En centímetros o en milímetros. Ahora, directamente aplicamos la fórmula. Directamente aplicamos la fórmula. La fórmula que nos dice U va a ser igual a 3 por L al cuadrado entre... pero debemos de calcular antes el valor L. Consideramos que L va a ser el promedio. L va a ser el promedio entre L1 y L2. Entonces consideramos L1 más L2 entre 2. Nada más. Centímetros. 3 por L cuadrado. Podemos considerar acá el 3 arriba. Abajo ponemos 3 por L al cuadrado más W, que ya lo tenemos, que es el ancho de la platina, multiplicado por 1 menos X entre L, ¿no? Entre el mismo L. ¿Y eso cuánto nos sale? Bueno, acá nos dice que estas unidades no son compatibles a W cuadrado, ¿no? W cuadrado. 0.85 cuadrado, nada más. Sencillo, no hay mucha vuelta que darle. Es prácticamente una aplicación de fórmulas, ¿no? No demora mucho tiempo. Ahora, bueno, en el caso de tubos redondos, bueno, acá dice con una placa gusset concéntrica, es sencillo, ¿no? El valor de L va a ser 1.3 veces el diámetro. U va a ser si L es 1.3 veces el diámetro, se considera como 1, si no, igual se aplica la fórmula, ¿no? Donde X va a ser T entre pi, ¿no? Recordemos que L es la longitud que va a estar empernado, soldado, ¿no? Igual para tubos rectangulares, acá hay dos casos, ¿no? Donde la placa gusset está al medio y donde hay dos placas gusset a los extremos. Igual que los casos anteriores, es sencillo, ¿no? Aplicación de fórmula, ¿no? Aquí también se tiene, esto es otra forma de calcular lo del caso 2, pero con otros criterios, ¿no? Por ejemplo, nos dice cortadas a partir de estos perfiles. Dice con alas conectadas con 3 o más conectores por línea en la dirección de carga. Ahora, estos casos de acá se pueden obviar y puedes aplicar directamente el caso de acá, ¿no? Solamente que para lo de acá ya se tienen los valores, ¿no? Ya se tienen los valores ya. No hay necesidad de estarlo calculando así uno por uno, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso, ¿cuánto nos salió para nuestro caso inicial?
0.886, que está conectado por esta longitud. 0.886. ¿Qué nos dice? ¿Qué ejemplo podría ser? Con ala conectada con 3 o más conectores por línea. En nuestro caso eran 4 conectores. Puede ser cualquiera de estos dos. 0.886. Si nos damos cuenta es un buen valor. Sobre todo si es el de acá arriba. Solamente faltaría verificar el espesor de la ala, ¿no? BF es mayor o igual a 2/3 de D o menor, ¿no? Y eso, el valor de BF lo tenemos de las tablas, ¿no? BF nos dice que es 10 pulgadas y 2/3 de D. D vale 12.2. Entonces, 2/3 sería aproximadamente 8. Tenemos que BF es mayor a 2/3. BF es mayor a 2/3. Se puede colocar de frente 0.9, ¿no? O lo que hemos calculado nosotros, que nos salió 0.886, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Como mencionamos antes, esto es ingeniería y la ingeniería se trabaja con aproximaciones. No necesitamos ser milimétricamente exactos. Igual, todos los casos son similares, ¿no? Bueno, acá hay explicaciones adicionales sobre qué medidas son o qué definiciones tienen, y para el caso de soldaduras lo que ya aplicamos, que L es el promedio de ambas longitudes de soldadura, ¿no? Adicional a lo que hemos visto antes, hay otros criterios para cuando se trabaja miembros conectados por pasadores o por pernas, ¿no? Que es denominado el área de neta de corte, ¿no? El área neta efectiva de los miembros traccionados debe ser determinada de la siguiente forma. Adicional a lo que hemos visto, esto no reemplaza lo anterior, esto es adicional. Para rotura en tracción, el área neta efectiva será igual FU multiplicado por este valor, que es 2 veces el espesor por B, donde B es el ancho efectivo. Y para rotura en corte se tiene esto anterior, ¿no? Que es 0.6 por FU, que es el esfuerzo último, por ASF, que es un área de rotura, donde el phi va a ser 0.75. Igual que hemos visto antes, 0.75, porque no son muy concluyentes las investigaciones. No hay tantas experimentaciones, etcétera, ¿no? Y acá vemos la definición de los elementos, ¿no? Como decíamos, área en la ruta de falla por corte, donde A es la distancia más corta. Bueno, esto de acá se ve gráficamente acá. Por ejemplo, en las uniones, ¿qué es lo que tenemos? Este es un perfil Lie, por eso acá se ve un poco más grueso. Una doble línea. Esto cuando se da, por ejemplo, esto de acá es más o menos así, perfil Lie. Y ahora, ¿por qué se produce este corte de acá? Este pequeño cortecito es porque aquí se tiene otro perfil Lie, podría ser mucho más grande, ¿no? Se va a transmitir de esta manera, ¿no? Por eso es que se tiene este corte, ¿no? Bueno, acá se tienen otros elementos. Acá es un perfil T o un perfil L, donde se ve que el área de fractura o el área de corte va a ser todo esto de acá. Porque esto se desgarra, ¿no? Se entiende que se produce un desgarramiento y por eso se corta. Igual por acá, ¿no? Se ve lo que es el área que es más probable que falle. Igual cuando se produce soldadura es probable que se produzca este desgarramiento, y por eso es que adicional a la tracción que hemos calculado nosotros, se calcula esto de acá, que
esto de acá depende, de esto de acá depende que se desgarre o no, o sea, que pueda cumplir su cometido. De nada va a servir que el elemento fluya si es que antes ya se desgarró, si ya se produjo ese corte, ¿no? Igual, este es muy sencillo de aplicarlo, ¿no? Es aplicar fórmula, igual que los casos anteriores que hemos visto, es aplicar fórmula, donde solamente se tiene que tener las distintas consideraciones para las fallas, ¿no? Acá se tiene, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Distancia más corta desde el borde de la perforación del pasador hasta el borde del miembro medido paralelamente a la dirección de la fuerza. Por ejemplo, acá tenemos fuerza, paralelo va a ser este borde de acá. Entonces A va a ser la distancia más corta desde el borde de la perforación. Desde el borde de la perforación nosotros tenemos desde este borde hasta acá. Este va a ser el valor de A. ¿Qué nos dice B? Va a ser 2 veces T más 16 veces M, 16 milímetros, ¿no? Este 16 milímetros es lo que antes vimos como 2 centímetros también, que es otra aproximación, o un 16avo de pulgada, que es la holgura que se considera para las perforaciones, ¿no? Acá nos dice, pero no, este va a ser 2T más la holgura va a ser, pero no más que la distancia actual entre el borde de la perforación hasta el borde de la parte medida en la dirección normal a la fuerza aplicada. O sea, similar. Va a ser esta misma distancia, ¿no? Que dice entre el borde de la perforación hasta la parte medida en la dirección normal. Si nuestra fuerza es así, la normal es así. Entonces, igual esta misma distancia, o sea, no va a ser menor que esta distancia. 2T más 16 milímetros, donde T es el espesor de la plancha, ¿no? Bueno, D es el diámetro del pasador, que esto se considera acá. Ahora, ¿cómo explicamos esto? El área de la ruta de falla por corte va a ser A más de medios. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos este elemento de acá. Va a ser A, que es esta distancia de acá, pequeña, multiplicada, le vamos a sumar de medios, que es la mitad de la perforación. O sea, todo esto de acá, ¿no? Completo, toda esta zona. Multiplicada por 2 veces T, ¿no? Que es el espesor. 2 veces el espesor, ¿no? Se va a considerar. ¿Por qué 2 veces T? Porque se considera tanto de este elemento como del otro, ¿no? Que van a ser los que van a estar sometidos en tracción. Nada más, esto es muy sencillo de aplicar igual. Solamente se aplica fórmula. Igual que lo hemos visto anteriormente, se reemplaza y verificamos cuál es el menor. ¿Cuál es el menor de los dos casos? Ese va a ser nuestra tracción nuestra tracción nominal multiplicada por el phi, que va a ser nuestra tracción resistente, ¿no? Nada más. Bueno, ahora pasamos con el diseño de elementos a compresión. Igual que el caso anterior, para tracción nosotros tenemos que la compresión es una compresión resistente, va a ser igual a Pn, que es la compresión nominal, multiplicada por un phi de compresión. En este caso, para compresión, todos los casos el phi va a ser 0.9. Vamos a ver que hay diferentes criterios igual que en el caso anterior, pero el phi va a ser el mismo, ¿no? 0.9. Ahora, un concepto importante en lo que es compresión es lo que se denomina como pandeo. Aquí tenemos la definición.
Se define como fenómeno del pandeo aquella situación que se produce en un elemento prismático cuando la carga actuante P de compresión alcanza un valor crítico o carga crítica de pandeo, causando una deformación lateral de magnitud indeterminada. Ahora, acá hay conceptos como elemento prismático. ¿Qué es un elemento prismático? Es un elemento que es continuo. Por ejemplo, ¿por qué se denomina prisma? Lo que conocemos como prisma, porque todo esto va a ser continuo. Se va a repetir a lo largo de todo el elemento, sea la forma que sea. Todo esto se va a repetir por acá. Va a ser idéntico. Entonces generan prismas. Es por eso que se denomina prismático. Igual, si esto tuviera una forma de I, una forma de L, es idéntico. ¿Qué nos dice cuando la carga actuante, o sea, la carga de compresión P, llega a un valor crítico que produce el pandeo? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Por ejemplo, si nosotros tomamos una regla de plástico, nosotros vemos que si nosotros aplastamos los bordes de esta manera, se va a deformar de esta forma. Cuando se deforma de esta manera, no ha fallado. Bueno, no ha fallado por rotura. Tampoco ha fluido. Pero lo que se ha producido es un pandeo. Se produce un empanzamiento, se podría decir. Este empanzamiento se genera acá una deformación. Igual que en la gráfica. Se produce una deformación. Ahora, esa deformación es indeterminada. ¿Pero qué significa? Que ya falló. ¿Por qué? Porque esto está en compresión y se va a seguir achatando. Se va a empezar a achatar. Y esto se va a seguir empanzando. O sea, ya falló el elemento porque no se mantiene. Supongamos que es una columna. El techo se viene abajo, se podría decir. Porque la columna se va empanzando. Ahora, esto es muy distinto a lo que es deflexiones, ¿ah? Hay que tener en claro que el pandeo es muy distinto a una deflexión, ya que la deflexión luego se recupera, pero con el pandeo ya no se va a recuperar ya. Y también es distinto a lo que se considera como catenaria en algunos casos, ¿no? Que la catenaria es la deflexión natural de los mismos elementos. Sobre todo en los elementos tipo cadena o elementos tipo soga, ¿no? Ahora, tenemos dos tipos de pandeo. Pandeo flexional elástico, que es el más común, que nos dice, la teoría del pandeo elástico flexional fue inicialmente planteada por Euler en 1744. Es por eso que el pandeo de Euler también se le denomina el pandeo flexional. Se denomina pandeo elástico porque en el instante del pandeo los esfuerzos se encuentran en el rango elástico. Es decir, que en el momento en que tú retiras, justo antes de que se produzca el pandeo, el elemento puede retomar su forma inicial, ¿no? Ahora, una columna ideal se muestra en la figura con sus dos extremos articulados. O sea, en el caso de acá, dos extremos articulados. ¿Qué significa articulados? Que tiene capacidad de giro, que puede girar tranquilamente. Por eso es que acá se ve que gira tranquilamente, ¿no? Esta columna, a diferencia de los modelos tratados anteriormente, no tiene rigidez de flexión, concentrada en una rótula central, sino repartida a lo largo de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Igual de acá. Que acá puede girar, no hay ninguna restricción en este lado. ¿Qué pasa si es que hay una restricción? Eso lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto, para el estudio de Euler, se ve que no hay ninguna restricción de ningún tipo. Entonces, de acuerdo a los cálculos matemáticos que él hace, se obtiene esta fórmula de acá,
que es el pandeo crítico, se va a generar con n cuadrado, un valor n cuadrado que depende del número de inflexiones que hay acá. Acá vemos que hay una inflexión solamente. Pi cuadrado por EI sobre L cuadrado. Ahora, este n puede ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Números naturales. Pero para nosotros lo que nos va a servir es solamente el número 1. ¿Por qué? Porque cuando ya se produce el primer caso, significa que ya falló. Ya no nos interesa el segundo caso. El segundo caso es cuando se produce algo similar a esto. El tercer caso es cuando hay 3. Solamente que esos casos se producen después del primer caso, lo cual a nosotros no nos interesa, pues porque si con el primer caso ya falló, ¿para qué vamos a buscar el segundo o tercer caso? Ahora, este valor PCR se conoce como la carga crítica del pandeo elástico o carga de Euler. Se observa por estar dentro del rango elástico del material. El punto de fluencia del acero Fy no tiene relación con el PCR. Bueno, acá vemos que dentro de la fórmula no hay el valor de Fy, no tiene nada que ver con la fluencia. Entonces, por eso se dice que no tiene relación. Pero lo que sí tiene mucha importancia es la rigidez flexionante de la columna. ¿Cuál es la rigidez? La rigidez sabemos que es la constante EI, donde E es una constante que es el módulo de elasticidad, que algunos lo conocen como módulo de Young, pero aquí ya viene a ser diferente módulo de elasticidad, y el valor de I, que es la inercia, ¿no? Que es una propiedad geométrica de la misma columna, que no varía, por eso es una constante. Y la longitud de la misma, ¿no? Que es L cuadrado, ¿no? La longitud de todo el elemento. Ahora, algo que se suele hacer es, en la ecuación se divide entre A. ¿Por qué se divide entre A? Porque si nosotros tenemos una fuerza entre un área, vamos a obtener un esfuerzo. Y nosotros hemos visto que trabajamos mucho con esfuerzos. Esfuerzo último, esfuerzo de fluencia. Ahora, si tenemos una fuerza crítica, lo transformamos en un esfuerzo crítico. Y todo lo dividimos entre el área, ¿no? Y también nosotros sabemos que la inercia es igual al área multiplicada por R cuadrado, donde R es un radio de giro, que es una propiedad geométrica de los elementos. No es exactamente un radio, se podría decir. Se puede decir, sería un radio si la forma fuera cilíndrica, ¿no? Si fuera un círculo la sección que va a ser común en todo el elemento. Pero si va a ser un perfil I, ya no tiene sentido ya hablar de radio, ¿no? Pero es una propiedad que se denomina radio de giro, ¿no? El valor R. Que si nosotros de esto queremos ver cómo es el R sería lo que se conoce como de esta manera, ¿no? Raíz cuadrada de I entre A, ¿no? Esto va a ser igual a la R, ¿no? Donde I tiene unidades de longitud a la cuarta, A tiene las unidades de longitud al cuadrado, longitud a la cuarta entre el cuadrado va a ser longitud al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de una longitud al cuadrado va a ser una longitud, por eso se denomina radio de giro, ¿no? Y el R va a ser la relación de esbeltez. Ahora, esto de acá es importante. Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué es importante? Nosotros nos acordamos antes que en el caso de tracciones habíamos visto que nos decían que la relación de esbeltez L entre R tiene que ser menor a, bueno, como sugerencia, menor a 300. Ya, esta es la relación de esbeltez. Esto se da solamente para compresiones. Es por eso que también en el momento que hemos visto tracción, hemos hablado de que no es necesario, solamente es una sugerencia. ¿Por qué? Porque las investigaciones han tratado en estos elementos. Se puede considerar
mayores valores a 200, sí, porque mayores valores a 300, sí. ¿Por qué? Porque esto influye cuando es en compresión, cuando es en tracción no. Entonces, sí se puede usar valores mayores a 300, ¿no? Ahora, acá, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que la longitud de pandeo de una columna no es la distancia entre sus extremos. O sea, que esto que está acá, bueno, en realidad sí, pero es algo teórico. Realmente no es del todo cierto, sino que esto es algo teórico. Nosotros sabemos que de la teoría a la práctica hay una diferencia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Que no es la distancia de sus extremos. Bueno, solamente ocurre en las columnas con extremos articulados. ¿Qué quiere decir esto? En el caso en el que se produce giro, se puede producir acá giro y se puede producir acá giro. Que es como hemos visto, ¿no? Sino que depende de la libertad de giro de sus nudos y del desplazamiento entre los mismos. Por lo que es necesario introducir entonces el concepto de longitud efectiva, o longitud K por L, donde K es un factor de longitud que permite definir la llamada onda de pandeo, que viene a ser la distancia entre los puntos de inflexión de la curva de pandeo que adopta la columna. Por lo tanto, una mejor expresión para F sub R es este valor de acá, ¿no? Este valor de acá que es de suma importancia, ¿no? Por eso que acá se multiplica el valor de K, se le agrega acá, ¿no? A este valor de acá L se le multiplica por un K. Y este K por L sería la longitud efectiva. Ahora, todo esto tiene importancia, ¿por qué? Porque se va a ver en la parte de la cedencia, en el pandeo elástico, inelástico, la longitud efectiva, los miembros arrostrados, la razón de esbeltez, el factor de reducción, etcétera, 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 ¿no? Por eso es importante. Ahora, también hay algo que se denomina pandeo flexional inelástico, que es cuando ya se deja la zona plástica y se entra en el intervalo inelástico. Ahora, nosotros sabemos que este intervalo no es constante. O sea, este valor de E no va a ser constante, va a variar. Aquí se tiene parte de la teoría, que nos dice que mientras el esfuerzo crítico no excede el límite de proporcionalidad FP, que ya lo hemos visto antes, que es el límite cuando se comporta de manera plástica el elemento, lo anterior es válido. O sea, todo lo relacionado a lo elástico. Sin embargo, en la curva de esfuerzo de formación del acero con esfuerzos residuales, se aprecia que cuando el esfuerzo aplicado excede de F sub P ya no es válido. Si no, se comienza a tener un valor E sub T, que es denominado módulo tangente. Ahora, este que es el módulo de elasticidad, pero va a ir variando, ¿no? Por eso acá se consideran diferenciales, ¿no? Por eso que se considera como una tangente. Ahora, ¿qué nos dice? Que la ecuación de Euler no es válida en ese rango. Ahora, Engelser, que era otro estudioso, determinó que la ecuación de Euler podía ser modificada para ese rango, usando el módulo tangente. O sea, en vez del módulo de elasticidad se considera el módulo tangente. Y Jasinski también en sus estudios dijo que esto tampoco era de todo cierto, ¿no? Y que hace notar que cuando se inicia el pendeo se genera una atracción en el lado convexo de la sección que disminuye el esfuerzo y gobierna en ese lado el módulo E. Y o sea que en esa zona ya no se debería considerar el factor E sub T, sino considerarlo por un factor que propone que es E sub R, que este factor E sub R está entre E sub T y entre E sub T, que dice módulo reducido, dice, se le denomina. Pero a pesar de que es lógico, que como hemos mencionado es teoría, en las pruebas dice que los valores en las pruebas daban valores más acercados o más cercanos
a los del módulo tangente. Por eso es que ya he recalcado antes que tenemos que considerar la teoría, pero también los hechos empíricos, ¿no? La práctica. Y vemos que se comprueba. Entonces, esta incongruencia fue dilucidada por Shanley en el 48, quien experimentando con pequeñas columnas de aluminio y mediante el uso de un modelo matemático adecuado, explicó lo que realmente sucedía, que es la deflexión lateral del pandeo empieza muy cerca del valor de la carga crítica predicha en el módulo de tangente, pero era necesario introducir una pequeña carga adicional para llegar a la falla de pandeo, sin que alcance el módulo reducido. En resumen, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que ambos están bien, pero en la práctica lo que nos va a convenir es usar esto de acá, ¿no? Ya que es más exacto. Bueno, más exacto no, sino más cercano a lo que se produce realmente. Ahora también dice, como es más práctico y conservador, se usa la teoría del módulo de tangente, ¿no? Eso es lo que nos dice la ICC. Ahora, ¿por qué es más conservador? Porque el LT es menor que el R, ¿no? Entonces, por cuestión de seguridad y practicidad, se usa L sub T, ¿no? Y no L sub R. Ahora acá tenemos algo que se denomina factor de longitud efectiva, que es lo que hemos visto antes, ¿no? El factor K, el denominado factor K, dice. Este factor toma en cuenta la longitud real de pandeo de la columna que está influenciado por el grado de restricción o desplazamiento de sus extremos. En la deducción, la fórmula de Euler se considera una condición idealizada de extremos articulados, o sea que ambos extremos tienen un giro completo, no puede girar completamente. Esto significa que no tenemos todos los casos con giro, sino hay algunos casos en los que no se permite el giro. Por ejemplo, acá tenemos gráficamente los casos más comunes que hay. Hay otros casos más, pero estos son los más comunes. Donde por acá tenemos, en el caso que nosotros hemos estudiado antes, o hemos revisado, es este de acá, que es cuando gira completamente. Por eso el valor de K es 1, lo cual está bien. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de acá tenemos cuando hay empotramiento arriba y empotramiento abajo. Y no se mueve, sino está estático. El valor teórico de K es 0.5. ¿Por qué 0.5? La mitad. Esto se debe a que nosotros hemos dicho que acá tenemos un empotramiento, acá tenemos un empotramiento. Esto se comporta de esta manera. Más o menos de esta manera, no es el gráfico. Ahora, ¿qué es lo que...? El valor de K depende de los puntos de inflexión. O sea, el punto de inflexión es cuando se convierte de esto a esto, ¿no? Ahora, este punto de acá es el punto de inflexión, se podría decir. Ahora, ese punto se da por acá y por acá, ¿no? Y ahora, esta longitud de acá es la mitad de todo el elemento. O sea, esto es un cuarto, esto es un cuarto, y esta es la mitad. Es por eso que se considera acá 0.5, teóricamente. Ahora, en la práctica, empíricamente, se considera 0.65. Porque es lo que los ensayos nos dicen, pues, ¿no? Ahora tenemos el segundo caso, igual, que es cuando hay una articulación arriba y abajo está empotrado. Igual, teóricamente el K es 0.7, pero recomendado por la misma norma, o sea, estos son los valores que vamos a usar, 0.8. También está el caso en el que, igual, empotrado arriba, pero va a tener un desplazamiento. Y empotrado abajo sin desplazamiento. Aquí se considera 1 teórico, pero acá aumenta el valor recomendado por cuestiones de seguridad, ¿no? 1.2. Igual tenemos el caso en el que abajo está empotrado, pero arriba está articulado y con desplazamiento. Ahora,
por su misma inflexión es que acá el valor de K se duplica, ¿no? Solamente que en el valor recomendado por la norma tenemos que es 2.1, ¿no? Y acá es idéntico el mismo caso, solamente que el articulado no se desplaza y el empotrado sí se desplaza. En ese caso, tanto como en lo teórico como en lo recomendado estos, ¿no? Igual, esos valores se pueden deducir de la misma manera. Aquí vemos que esto de acá, ¿por qué se considera 2? Porque esto de acá es similar a esto de acá. O sea, ¿cuál es la longitud efectiva? Va a ser esta siempre. O sea, va a ser el doble de esta longitud. Por eso es que si nosotros tenemos K, por eso si nosotros tenemos la longitud L, que va a ser esto, el valor de K va a ser el que depende de esto, pues, ¿no? El que depende de esto, que es el doble, ¿no? Igual para este caso de acá, ¿no? En el caso de acá es similar, ¿no? Ya se tiene todo esto. Entonces, lo que queremos es esta distancia de acá, que viene a ser similar a 2/3, ¿no? A 2/3 o un poquito más, ¿no? Es por eso que se considera este de acá, ¿no? Que en realidad es 0.6666666, ¿no? Pero como es una aproximación, 0.7 rápidamente, ¿no? Igual de todas formas, en la práctica consideramos nosotros lo que es el valor de 0.8. Ahora, con respecto al factor de longitud efectiva en el rango inelástico, sabemos que en el caso de las columnas que pueden pandear en el rango inelástico, es decir, considerar efectos algunos ajustes a los valores obtenidos en las cartas de alineamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones, por ejemplo, en los que la columna va a permitirse el giro en cierto lado, pero no del todo, pero tampoco es como que va a estar empotrado del todo. O sea, va a tener cierta restricción para el giro. Esto se ve aquí gráficamente, ¿no? Bueno, dice que en el rango inelástico el módulo efectivo es el módulo tangente ET, como se muestra en las curvas de resistencia de las columnas. Si las columnas fueran elásticas, cuando los esfuerzos fueran mayores a 0.39 FY, entonces la curva punteada sería válida. Lo que quiere decir esto gráficamente es lo que vemos por acá. Nosotros tenemos nuestra curva. Esta curva es de los esfuerzos a compresión versus lo que ya sabemos que es KL entre R, que es la relación de esbeltez. Ahora, nosotros sabemos que acá nos dice acá bien claro inelástico, que es la zona inelástica, que es cuando está por encima de 0.39 FY. Si fuera elástico, ya se comportaría acá como la zona punteada de acá y esto de acá. Ahora, también tenemos esto de acá, esta zona de acá, y pasando de acá es cuando el KL entre R es superior a 200, que es la relación de esbeltez máxima, ¿no? Que no se permite por encima de eso. Y gráficamente también se puede tener esta de acá, ¿no? Que es otra forma de representarlo. Lo único que nos dice acá es una separación entre aquí se va a comportar de forma inelástica y acá se va a comportar de forma elástica. Ahora, ¿qué diferencia va a haber? Bueno, va a haber una gran diferencia porque vamos a calcular lo que es el valor de T o el valor de E, ¿no? Aparte que están estos factores, ¿no? Iniciales. Por ejemplo, esto de acá se va a reemplazar de esta manera. Y esto de acá se va a reemplazar simplemente con el valor de FCR crítico, ¿no? Que va a ser este valor de acá. Ahora, esto va a depender mucho del tipo de elemento que tengamos. Si es un elemento esbelto o un elemento no esbelto. O mejor dicho, la sección
y el elemento. Va a depender mucho esto. Entonces, cuando es esbelto, se considera de esta manera. Y cuando es no esbelto, se considera de esta manera, como elástico. Y hay para casos diferentes, superiores a 200. Bueno, eso no está contemplado dentro de la norma porque se considera que estaría fallando, ¿no? Fallaría por esbeltez del propio elemento. Y esta gráfica de acá representan para los tipos de giro que se pueden producir de acuerdo a lo que hemos mencionado. Si es que no es un giro tan restringido, acá hay giro solo, acá hay giro con desplazamiento. Ahora, esto se usaba antes mucho. Lo que se hacía era, tenías el valor del giro por un lado, el valor del giro por otro lado, trazabas tu recta. Trazabas tu recta y con eso obtenías el valor de K. Pero ahora, gracias a las máquinas, al equipo de cómputo, esas son escalas logarítmicas, ¿no? Entonces, el mismo programa SAP 2000 te calcula este valor, este factor de K, ¿no? O sea, usualmente, si uno quiere ser un poco más exacto, se usaba esta fórmula de acá, ¿no? Bueno, esta tabla. Ahora, en la práctica lo que normalmente se hacía es, ya te ibas por el lado seguro, veías a cuál de los casos se parecía más. Si tu columna o tu elemento se parecía mucho más a esto, ya le ponías ese valor. Por eso es que no hay recomendaciones, ¿no? 0.8, que son recomendaciones por cuestiones de seguridad. Luego, si querías ser un poco más investigativo, hacerlo un poco mejor, pero por suerte ahora los equipos de cómputo eliminan esto, que ya es un trabajo muy engorroso, y nos dan el valor de K exacto, ¿no? De acuerdo a las condiciones del propio elemento. Ahora, esto es lo que mencionaba, el límite de esbeltez. Igual que en las tracciones, el límite de esbeltez es de 300. Cuando se trata de compresión, el límite de esbeltez es de 200. Ahora, la razón de esbeltez es K por L entre R. Algo que sí, igualito a la tracción, es que preferiblemente, que eso de acá se dice que es preferible, significa una liberalización de lo que no se establecía anteriormente, ya que no hay una razón matemática para limitar la aplicabilidad de la ecuación de Euler, que es lo que hemos mencionado, ¿no? La ecuación de Euler, se han hecho los estudios hasta cierto punto, ¿no? En este caso 200, que es un límite que es un poco arbitrario, ¿no? Que se introdujo antes de que el factor K apareciera. Ahora que ya existe el factor K, que se tiene el factor K es en el que se tiene especial cuidado ahora, ¿no? Por eso es que el límite de esbeltez no es tan necesario ahora. Acá mismo te dice, ¿no? Por lo anterior, este límite no es mandatorio. En la misma norma también nos dice algo similar, ¿no? Que no es estrictamente necesario, pero es posible, es una sugerencia que se puede adoptar. Ahora, cuando uno diseña, normalmente le puede salir que no, que de repente está 201, el de valor 202, uno podría aceptarlo, uno como diseñador, ya que como se lee acá, no es mandatorio, no es obligatorio. El problema es que hay algunos revisores que no están tan actualizados con las normas. Sabemos que las normas se actualizan constantemente, entonces estos revisores no están tan acostumbrados a las actualizaciones de la norma. Entonces, como las normas anteriores eran un poco más conservadoras, se quedan con lo de la norma anterior y por ahí pueden criticar nuestro trabajo. Podrían decir, no, yo quiero que el valor KL entre R sea menor a 200. Entonces, para evitar problemas, muchas veces es mejor desde el comienzo tomar en cuenta que la relación KL entre R sea menor a 200, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que van a generar después en un replanteo del proyecto a veces,
o volver a hacer todo el cálculo de nuevo, o quedar nosotros mal frente al cliente porque va a decir, bueno, el revisor la ha tenido que corregir, entonces lo ha hecho de nuevo. Este ingeniero no es tan bueno. Lo cual nosotros sabemos que no, porque las normas, no hay exigencia clara que nos diga que no debe de exceder a 200. No hay una exigencia clara, pero como sugerencia en la labor práctica es mejor no excedernos, más que todo por ese tipo de situaciones, ¿no?, que pueden suceder. Hay un pandeo adicional al que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto el pandeo que hemos visto es el pandeo de todo el elemento. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hemos visto, tenemos un elemento tipo columna de repente. Un elemento tipo columna, que acá está en el piso y acá de repente está la viga. Ya, entonces, está la carga aplicada, puede pandear, como puede no pandearse. Entonces, ya este es un elemento columna. Ahora, el elemento tiene sus restricciones, ¿no? Acá está su restricción superior, su restricción inferior. Ahora, si nosotros lo vemos esto desde arriba, podría ser una sección I. Esta viga va a estar por acá. Depende mucho de qué tipo de sección vaya a haber. Ahora, puede ser que en la otra dirección no haya una viga. Entonces, y que siga esta columna de repente para el siguiente nivel. Así. Entonces, de acuerdo a la dirección del análisis, es que va a haber una restricción. Por ejemplo, aquí hay una restricción al giro, porque esta columna en este punto de acá se va a convertir en un punto de inflexión. Entonces, esto va a ser así, ¿no? Mejor de nuevo. Nuestra columna va a tener un giro así. Entonces, este elemento de acá va a ser la longitud de la columna. La longitud. Este de acá va a ser la longitud de la siguiente columna. Cada uno, L1 y L2, cada uno distinto, con un valor de K. Y cada uno va a tener, se consideran como por separado. Pero en la otra dirección, nosotros vamos a ver solamente la columna todo como todo esto de acá. Vamos a verlo así. Y en la otra dirección, mientras en esta dirección puede pandearse así, en esta dirección se va a pandear de esta manera. Entonces, todo esto se va a considerar como L, ¿no? O sea, L va a ser L1 más L2. O sea, depende mucho de la dirección del análisis, ¿no? Si lo viéramos en 3 dimensiones, sería así, ¿no? Aquí puede pandear así, pero en la otra dirección puede pandear así. Verdes así y azules así, ¿no? Depende mucho del análisis. Ahora, eso es el pandeo del miembro, pandeo de todo el elemento. Ahora, hay un pandeo diferente que es pandeo local, que dice pandeo local en la resistencia de miembros en compresión. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice que todo elemento que soporta compresión puede estar sujeto a pandeo, entre ellos las placas constituyentes de la sección transversal de un miembro que está sometido a esfuerzos de compresión provenientes ya sea de una acción axial o de flexión o de flexocompresión, o de la componente de compresión de una acción de corte puro. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de nuestro elemento que tenemos, que es toda nuestra columna, cuando nosotros vemos nuestra columna en sección,
Sabemos perfili, por ejemplo, que es el más común. Estos elementos también tienen lo que es pandeo. Se analiza solamente esto de acá, solamente esto de acá y solamente esto de acá. Cada uno por separado. Cada uno va a poder, en cada uno se puede producir un pandeo. Esto de acá no depende de la sección, depende este pandeo, pero únicamente con la sección como un todo. Recordemos que el esbeltez en ese caso es KL3R, donde la longitud es todo. El R es lo único de que depende de la sección, porque recordemos que R es la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Ahora, la inercia depende de la sección, y el área depende de la sección. Este R depende de la sección. Pero este R es una constante. No se analiza elemento por elemento. Cuando tú analizas elemento por elemento de todo el miembro, cada elemento de la sección, es que vas a analizar lo que es el pandeo local, ¿no? Todo depende de las condiciones de borde de las placas de la resistencia. ¿A qué le dicen placa? A cada uno de las partes, ¿no? Tenemos nuestro perfil. Una placa es esto, ¿no? Otra placa es esto. No. De nuevo. Nuestro perfil. Tenemos nuestro perfil. Una placa es esto. Otra placa es esto. ¿Se podría considerar todo esto como una placa? Sí, pero lo usual es cuando se va a soldar es considerar una placa, otra placa y la soldadura base, ¿no? Cosa que acaba la soldadura, acaba la soldadura, acaba la soldadura, acaba la soldadura. Pero también se podría considerar así como una placa, ¿no? Depende de las condiciones de borde de las placas. O sea, condiciones de borde. Ya hemos hablado de las condiciones de borde. ¿Qué quiere decir condiciones de borde? Si está atiesado o no. Por ejemplo, esta placa de acá. Condiciones de borde. Atiesado, atiesado. En el caso de las alas. Esta, bueno. En el caso de las alas. Esto de acá. Atiesado. Bien. No atiesado. Entonces, en esos casos, depende de las condiciones de borde, pero en especial del grosor de las placas. O sea, del espesor de las placas. Dependiendo de esos factores es que se produce lo que es el pandeo local. Dice, en este último caso se prefiere referir la llamada relación ancho-espesor. Hay casos en que las placas son lo suficientemente gruesas como para no llegar al extremo de pandear. O sea, mientras más grueso sea, menos pandeo va a tener, o menos posibilidad del pandeo va a tener. Y ahora, la posibilidad de que va a depender de las dimensiones como longitud, largo, etcétera, ¿no? En otros, la capacidad de la misma es limitada por un pandeo local. Debe ser tomada en cuenta para definir la resistencia final del perfil. ¿Qué nos dice esto? Que, por ejemplo, además de las condiciones que nosotros tenemos de que está bien, resista la compresión, el elemento compresión como todo, está bien. Pero el problema es que, ¿qué pasa si se pandea uno de los elementos? Ya está fallando la estructura. Entonces, además de todo lo que es compresión como tal, como nosotros conocemos, tenemos que evaluar el pandeo de los elementos. O sea, aparte del pandeo global, que se podría decir, pandeo de todo el elemento como un todo, se consideran los pandeos locales, ¿no? Para ver si está bien, si es que el elemento va a funcionar o si va a fallar.
Aquí se ve gráficamente, por ejemplo, el perfil I. Tenemos los esfuerzos que se ven. Y de acuerdo a los esfuerzos, se ve que todo el elemento puede parecer bien, que está funcionando bien, pero acá se produce lo que es pandeo local. Un pandeo local. Se va a quebrar por acá. Bueno, no se quiebra, sino se ondea. Se ven unas pequeñas ondas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el elemento ya falló. O sea, que no se va a comportar completamente como nosotros queremos, sino que ya falló ya. Pues entonces, esa es una condición, es una de las condiciones que tenemos que evaluar para ver si es que va a llegar al punto de fluencia, para que falle por fluencia se podría decir, o para que falle por pandeo crítico, que es el pandeo, es el esfuerzo crítico, que es por el pandeo de todo el miembro como un global, o local, como en este caso, que se pandea solamente el ala, si te das cuenta. Se pandea el ala. Acá se ve la forma de las ondas, pero se ve que se pandea el ala. Ahora la norma nos indica una tabla, la tabla B41, que puedan revisar la norma, que nos indica criterios para evaluar las secciones, donde vamos a dividir, para este caso, secciones solamente para elementos en compresión, únicamente en compresión, no que están sometidos a fricción. Esos elementos se van a evaluar como esbeltos o no esbeltos. También nos indica acá, por ejemplo, dice compacto o no compacto, es por parte del error de traducción que tiene la norma, ¿no? De la norma la norma en español. Por eso, a partir de acá vamos a tratar de usar principalmente la norma en inglés, que es la original, la que ha sido redactada por los que la han escrito, ¿no? La que han hecho la norma, ya que la traducción ha sido realizada por terceras, ¿no? Lo que vemos acá son criterios. Por ejemplo, este de acá es un límite denominado lambda sub r, y esto de acá es el criterio que se va a evaluar, ¿no? Que es la razón ancho-espesor, o también denominada lambda. ¿Qué es lo que se va a analizar? Si esta sección lambda es menor que la sección lambda sub r, significa que el elemento no es esbelto. Si la relación lambda es mayor a la relación lambda sub r, significa que el elemento va a ser esbelto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar cada uno de los elementos. Vamos a hacer con ejemplos prácticos para poder ver cómo es que se analizan estos elementos. Vamos a estudiar la esbeltez o no esbeltez de los elementos. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a tener el perfil I. Por ejemplo, un perfil I. Un perfil I sabemos que tienen alma y tienen alas. Ahora vemos que acá nos dicen alas, este criterio 1, alas. Todo esto de acá son alas y esto es solamente almas para sección T. ¿Por qué? Porque los elementos en compresión van a estar divididos en dos grupos. En el grupo de los elementos no atiesados, que son generalmente las alas, o algunos otros que como hemos visto, tienen un borde atiesado y el otro borde no atiesado. Y los elementos atiesados, que son almas de perfiles I y perfiles canales, que son muy similares a los perfiles I, o perfiles tubulares, ¿no? Que sus 4 bordes están atiesados, ¿no? Y en el caso de acá, hay un caso de alas, que es porque esta ala va a estar, además de la misma ala, va a tener una platina encima, o una plancha encima, que lo que va a hacer con su ladugura o con pernos, lo que va a hacer es, lo va a volver mucho más rígido, más rígido, y va a volverlo atiesado. Por eso es que es el único caso de alas que se considera, ¿no? Y acá hay acá dice un elemento, todo elemento atiesador, que es para situaciones X que puedan presentarse, alguna situación adicional, y para tubos circulares, ¿no? Que también es otra situación adicional, ¿no? Que son para situaciones que puedan presentarse, cosa que por alguna razón sucede. Es para casos generales, ¿no? No se suele usar mucho porque esto es para perfiles ya
como se ve acá con líneas, perfiles soldados. Acá también se ve para este el perfiles soldados. En el caso de las alas vemos que hay una separación acá entre perfiles rolados y perfiles soldados, porque acá se le agrega un factor K sub C. Este factor K sub C depende de la geometría del elemento. Depende del H, que es el peralte total, y TW, que es el espesor del alma, ¿no? Nosotros vamos a analizar, por ejemplo, un perfil I rolado. Nos vamos a la norma. Bueno, acá los perfiles de la norma vamos a plantear un ejemplo, un perfil de 12 por 58. Vamos a dividir la pantalla para poder ver ambos. Ahora tenemos un perfil 12 por 58. Buscamos un perfil 12,58. Bueno, como comentamos antes, para los perfiles I tenemos que el primer elemento es el peralte y el segundo es el peso de todo el elemento. 12 es el peralte, ¿no? 12.2, ¿no? Ya lo colocamos acá, 12.2 es el peralte total. Tenemos la longitud del ala. La longitud del ala, que va a ser 10 pulgadas. El espesor del alma, que es TW, que es 0.36. Aquí está. El espesor del ala, que no dicen 0.60. También podemos ubicarle esos valores por acá, ¿no? Bueno, el módulo de elasticidad que tenemos que colocar, lo que va es que es 2 por 10 elevado a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza, ¿no? Ahora tenemos esto, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos lo que es la esbeltez. Acá está el esfuerzo de fluencia, que es importante para medir la esbeltez. Y ahora nosotros comparamos, ¿no? Comparamos. Esta relación de acá, primero vamos a evaluar para las alas y luego para las almas. Porque tenemos que comprobar, para que el elemento sea completamente esbelto o no esbelto, tiene que ser, ni las alas ni las almas tienen que ser esbeltas para que no sea esbelto. Si alguna de los dos es esbelto, se considera todo el elemento como que fuera esbelto. Procedemos con la razón de las alas. Acá vamos a poner verificando esbeltez. Esbeltez de las alas. Colocamos lambda sub f. Lambda sub f, que quiere decir b entre t. Pero b, ¿qué es? B no es la longitud del ala, sino es la mitad de la longitud del ala. Entonces vamos a poner acá. Primero colocamos b, que va a ser igual a la longitud del ala, que es bf entre 2. En centímetros o en los
elementos que sea. Lo bueno es que el MATLAB nos permite combinar las unidades, ¿no? Que tenemos toneladas, kilogramos, pulgadas. Entonces, lambda sub f va a ser BF entre TF. Calculamos y nos da un factor adimensional, ¿no? Que es lógico, porque es metro entre metro o longitud entre longitud. Adimensional 15.625. Ahora, continuamos con este criterio de acá, lambda f sub r. Vamos a poner acá. Insertamos lambda f sub r, que es el criterio, que es igual a 0.56 por la raíz cuadrada de módulo de elasticidad entre el esfuerzo de fluencia. Y eso nos da 15.70. Si nos damos cuenta, por poquito, por poco. Entonces, no es esbelto. Entonces, por lo tanto, no es esbelto. No, bueno, no es esbelta las alas. No son esbeltas las alas. Ahora faltaría calcular la esbeltez del alma para ver si cumple, ¿no? En el caso del alma sería por acá. Igual. Verificando la esbeltez del alma. Primero tenemos que medir H. Pero ¿cuánto vale H? H mide, se puede considerar entre los puntos donde ya se comienza entre el borde y borde, o entre los puntos en los que se considera que ya deja de pertenecer al ala. Si nosotros nos fijamos, acá hay un valor que nos dice T. Este valor T es 9.25. 9.25. Ahora, ese valor depende de este valor K también. Acá mismo nos dice, ¿no? Como comentario. Pero también lo podríamos considerar. Bueno, nosotros sabemos que, como hemos dicho antes, la ingeniería no es exacta. Podemos considerar acá también H como el peralte total, que es 12.2, menos 2 veces el espesor del ala, que es TF, ¿no? Bueno, acá lo vamos a poner en pulgadas para poder comparar. Nos sale 10.92, en el caso de acá le sale 9.25. No hay una gran diferencia, ¿no? Si queremos, nosotros podemos ponerle 9.25, si no 10.92. Realmente no habría una gran diferencia, ¿no? También, si nos saliera valores así muy cercanos, ya se puede considerar como que es esbelto, ¿no? Para estar dentro del rango seguro. Después de esto, ¿qué más consideramos? Consideramos igual lambda sub W. En este caso, F es por flange, que significa ala, y ahora W significaría alma. Entonces vamos a poner lambda W. Lambda W, que va a ser igual a H entre TW, ¿no? Y eso nos da este valor. Ahora calculamos el límite. El límite es lambda W sub R, que va a ser igual a 1.4
549 por la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de E entre F sub Y. Y eso nos da 41.9. Ahora, vemos que la razón es menor que el límite. Si la razón es menor que el límite, igual que las alas. No es esbelta el alma. No es esbelta el alma. Si no es esbelto nada, entonces finalmente la sección no es esbelta. Lo cual no nos conviene. Ahora, un criterio adicional para evitar todo esto podría ser que si nosotros trabajamos con una sección, con un perfil similar a este 12 por 58, perfiles W, los perfiles W son perfiles pesados. Por eso es su símbolo W, que es weight. Perfiles W que son pesados, ¿qué significa que sean pesados? Que son de espesores gruesos. Si son de espesores gruesos, hemos visto que es poco probable que sean esbeltos. Entonces, perfiles W generalmente no son esbeltos. Perfiles S puede ser que sean esbeltos. Perfiles M puede ser que sean esbeltos. Perfiles HP también puede que sean esbeltos. Pero perfiles W no. Ahora, ¿cuál es la diferenciación que se hace? Perfiles W que son pesados, M que son medianos y S que son pequeños, small, pues son pequeños. Y HP son mucho más pequeños que los small, ¿no? Ahora, igual, uno puede continuar por acá buscando valores, tratando de encontrar de repente un perfil esbelto. A ver, probando con este valor de acá. Bueno, este de acá no nos va a dar, no creo que nos dé, porque, bueno, como hemos dicho, el primer valor es el valor del peralte y el segundo valor es el peso. Ahora vemos que es 50, que es similar al anterior, es 58, más o menos pesado. Y si es más o menos pesado, a ver, si es más o menos pesado, entonces es poco probable que sea 12 por 58. 12 por 50, acá está. Es poco probable que sea esbelta, ¿no? Igual, vamos a copiar todo este procedimiento por acá para proceder, ¿no? De la misma manera. Verificando la esbeltez de las alas. A ver, 12 está bien, 548 está bien, TW que es el espesor del alma 0687 está bien, espesor del ala 0659 está bien, ya. Como es una hoja de cálculo, solamente verificamos, ¿no? El lambda F es menor que el lambda sub R, entonces es menor, no es esbelto. Bien. Igual la esbeltez del alma. Comprobamos. Lambda W es menor que lambda sub R, bien. No es esbelta, ¿no? En este caso, no es esbelta, ¿no? Ahora un tercer caso. Aquí vamos a ver un tercer caso. M1210. M1210 está acá. Entonces, igual, comprobamos D vale 12, BF vale 325, TW 149, ya, TF 18. Acá verificamos esbeltez.
Ujú. Igual, mismo procedimiento, se comprueba que acá vemos que lambda f es mayor que lambda sub fr. Como es mayor, entonces las alas son esbeltas, ¿no? Porque está superando el límite. Las alas son esbeltas. Comprobamos, ¿no?, que las alas son esbeltas. Ahora acá comprobamos, verificamos la esbeltez del alma. Igual, 78 superior a K31. Pues acá el alma es esbelta, ¿no? En este caso se da el alma es esbelta. Entonces la sección es esbelta. Se comprueba, ¿no? Si se diera el caso de que las alas son esbeltas y el alma no es esbelta, basta que uno de los dos sea esbelto, entonces la sección es esbelta. Bueno, ahora, bueno, se tienen también los otros ejemplos. Son casos iguales, similares, en los que más que todo se realiza operaciones matemáticas, división, multiplicación, y para comprobar la esbeltez. Como hemos visto, no es muy complicado esto, más que todo aplicar fórmulas y verificar si es mayor o menor, y se obtiene si es esbelto o no es esbelto. Ahora, ¿para qué nos va a servir si es esbelto o no es esbelto? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte, que es propiamente el diseño por compresión. Aquí hemos verificado el esbeltez. Ahora vamos a ver para qué sirve si es esbelto o no es esbelto en el diseño propio de los elementos a compresión.